Tenemos el privilegio de contar, Martín, con el Mm. doctor, ya que, aparte de ser un destacado periodista, abogado, no solamente encabezó varios medios de comunicación, sino que fue parte de la constituyente del año 1992. Doctor, en esta tarde le convocamos, necesitamos hacer una memoria en el tiempo y recurrimos a usted, que a usted nadie le contó, sino que usted vivió lo que fue ese hito de nuestra democracia. ¿Qué recuerda usted de aquella constituyente? ¿Cómo se llegó a eso años después del golpe de 1989? La Constitución en realidad es un hito histórico en nuestra propia historia como república. Es la primera y única Constitución escrita bajo democracia y bajo libertad. La primera carta constitucional, que no sé si podríamos denominarla Constitución, fue en los tiempos de don Carlos Antonio López en el año 1842, 2 años después de la muerte del dictador José Gaspar Rodríguez de Francia. La segunda Constitución se escribió en medio de un cementerio de almas paraguayas muertas durante la Guerra Grande. El Paraguay era un gran osario y las fuerzas de ocupación son las que redactaron la Constitución de 1870. La tercera Constitución se redacta durante la dictadura del general José Félix Estigarribia, posteriormente mariscal. La cuarta, bajo la dictadura de Alfredo Stroessner, 1967, modificada en el 73, y la única que se escribe bajo un tiempo democrático y libre es la Constitución de 1992. De la única de la que podemos decir somos todos responsables los paraguayos, porque no nos impusieron desde un régimen de ocupación ni desde la vocación de un tirano que en ese momento ejercía su prolongación en forma constitucional. Diría que en ese sentido es un hecho inusual e histórico, que imagínense ustedes, recién nos damos cuenta concediéndole un estatus de recordación en el día de hoy en que se celebra, se recuerda el momento de su jura y promulgación. No lo habíamos convertido en feriado hasta este año. Y yo diría que es la gran desconocida todavía entre nosotros. Si nosotros paráramos a un estudiante de derecho e incluso a un abogado y le preguntáramos cuántos artículos tiene nuestra Constitución, no podría responderla. No podría responder solo porque no lo sabe, porque no ha leído, porque no tiene una pedagogía constitucional, que es lo que habíamos puesto, deberíamos haber promovido desde el año 92. Eso está incluido en la parte de disposiciones transitorias y en donde también se hace un énfasis de la labor pedagógica que tendría que hacerse sobre la Constitución. Ustedes decían al inicio que ustedes la defienden, y yo diría que el problema grande de nuestra Constitución no es entre defensores y críticos, sino fundamentalmente entre quienes la conocen y la desconocen. Y hay una expresión muy clara que dice: nadie puede amar aquello que no conoce. Y yo creo que en ese sentido, al no conocerse la Constitución, no se la puede amar. La segunda pregunta que suelo hacer a mis alumnos cuando me toca hablar sobre la Constitución: ¿cuál es el carácter que ella tiene? ¿Cuál es el carácter distintivo, diferente, que incluso es analizado en varios textos internacionales que destacan nuestra Constitución más que la destacamos nosotros los paraguayos? Y es el carácter pactista. Es una Constitución que se redactó para establecer un pacto entre los paraguayos, para que las decisiones que tomemos en nuestra república se hagan parte de un debate, de un diálogo, de una búsqueda de consenso que llevara a la resolución de los temas que son puestos en entredicho. Entonces tenemos una Constitución que es escrita bajo un régimen de libertad y de democracia; 2, que es bastante desconocida; 3, que no puede ser amada por dicha característica; y 4, que tiene un carácter pactista, en el ánimo de que los paraguayos dejemos de estar esperando que un tirano nos diga lo que tenemos que hacer, y que al contrario hagamos las cosas como construcción de un diálogo que lleve a un consenso. Doctor, antes de asumir vos como convencional, vos tenías ya claro qué querías para la Constitución. ¿Cómo ustedes, los convencionales, vivieron los meses previos a esto? Porque ustedes vivieron la dictadura, doctor. Bueno, yo tenía una formación jurídica, me había recibido de abogado en el año 1984 y en el año 1986 gané una beca Fulbright
para estudiar en la Universidad de Minnesota una materia que aquí era ciencia ficción, no se podía entender estudiar derecho a la información en los Estados Unidos bajo el régimen de Stroessner, que lógicamente también aprovechó la oportunidad para empujarme y sacarme del país. Había estudiado y leído mucho sobre la Constitución norteamericana, la de 1776, y había admirado mucho la obra de Jefferson, que para mí me parece el padre fundador de esa república, que tenía un excelente concepto de lo que significaba la idea de república y tenía una magnífica definición de democracia. Jefferson decía: democracia es un sistema político de oportunidades donde cada persona tendría que tener al menos una oportunidad. Lo que nunca podía haber presumido es que a mi retorno de Estados Unidos, el 17 de noviembre de 1988, fuera detenido en el avión que me trajo a Paraguay y fuera llevado a la prisión del Departamento de Investigaciones bajo los cargos de traición a la patria, porque había hecho críticas al gobierno de Stroessner y había publicado varios de esos artículos en periódicos norteamericanos, en inglés y también en español, y por una cobertura que hice para Radio Cáritas de la visita de Stroessner a Naciones Unidas en julio del año 1988. O sea, me llevó a una reflexión profunda acerca de la necesidad de luchar por la democracia y por la libertad, que como por supuesto todo periodista anhela vivir en ese marco que no existía en el Paraguay. Por el contrario, la actividad periodística era altamente sospechosa y todo aquel que ejercía la libertad de expresión o la libertad de prensa se convertía en alguien sospechoso por parte del régimen autoritario de Alfredo Stroessner. O sea, esa doble combinación, ese hecho de mis estudios en Estados Unidos, que terminó con una maestría en el tema de acceso a la información pública, que después lo colocamos en un artículo constitucional, el artículo 28, y posteriormente en una ley de acceso a la información pública, la 5282 del año 2014. O sea, ese fue, digamos, el germen que instaló en mí la idea de que cuando tuviéramos la oportunidad de construir una democracia entre todos, mi participación fuera posible, ya sea como promotor de una nueva constitución o ya sea como redactor de la misma. Y recuerdo que un político colorado llamado Ángel Roberto Seifert me llamó y me invitó a ser parte de la constituyente. Y yo le dije a Seifert: mira que si fuera vos yo, jamás le ofrecería a un tipo como yo la propuesta de ser convencional. Y me dijo: ¿por qué? Y porque nunca sería disciplinado a los mandatos tuyos ni a los mandatos de nadie. Siempre obraría en función de lo que yo pienso que es lo que debe hacerse. Ángel Roberto Seifert me dijo: para eso te llamo, para decirte que vas a ser absolutamente libre y que yo jamás intervendré, para decirte de qué manera tendrías que votar en cualquiera de los artículos en discusión. Finalmente, él respetó esa decisión y durante 6 meses pasé una aventura extraordinariamente fascinante de construir una república a partir de una constitución libre y democrática. Y fue una experiencia notable: 198 convencionales representando a los distintos sectores de la sociedad paraguaya, hombres, mujeres, que representaban incluso comunidades indígenas, grupos de campesinos, oligarcas, reciclados del estronismo, todos juntos en ese lugar para tratar de construir una constitución que reflejara nuestro compromiso para con el país y para con el futuro. De hecho, podríamos decir que ya es una constitución que ha durado mucho más tiempo de lo que muchos esperaban durase, y también ha tenido solo una enmienda y varios intentos de forzarla, cambiar artículos, especialmente los de la reelección presidencial, que acabaron en un gran escándalo e incluso un baño de sangre como el que aconteció durante el gobierno de Horacio Cartes. Doctor, ¿qué usted recuerda de las sesiones? Ya que estaban de varios sectores, era algo plural, de una diversidad, había mucha gente representando a varios sectores. ¿Cómo convivían entre sí? ¿Qué recuerda usted de esas sesiones durante esos 6 meses de trabajo? La convención se dividió en 2 aspectos. Una comisión redactora que hizo la tarea de preparar un borrador y posteriormente el debate que se presentó al Pleno. Imagínense ustedes, 198 paraguayos reunidos todos los días en el recinto del Banco Central, tratando de encontrar un verdadero sentido, incluso de aprendizaje,
de las propias definiciones que en ese momento se conformaron. A mí me tocó ser parte de la comisión de estilo, juntamente con Alcibiades González del Valle, Rubén Barreiro Saguier, Carlos Villagra Marsal, Carlos Podestá, Marciano Torales. Recuerdo que fue un trabajo interesante porque en ese grupo estábamos muchos que no habíamos tenido ningún trato amigable, ¿no? Y al contrario, teníamos una relación bastante crítica en términos de que algunos veníamos de haber contestado el régimen de Stroessner y otros de ser parte de él. Recuerdo a Carlos Podestá, que después fue ministro del Interior de Guasmosi, haberme dicho en unas reuniones: Benjamín, qué poco te conocí y cómo me hubiera gustado ser tu amigo. Frases como esa hicieron parte de una reunión entre paraguayos que estoy seguro deseaban todos el bien. Ciertamente había grupos que tenían una agenda que llevaban adelante por intereses y conveniencias particulares, como la llamada bancadita campesina con la que teníamos que luchar duramente en términos de disminuir el aparato y el tamaño del Estado burocrático y las intenciones y anhelos que tenían ellos para también estar representados en términos administrativos y burocráticos en la nueva república que estábamos diseñando. Fue una experiencia muy interesante, también muy dura, porque ustedes pueden imaginarse que convivir durante tanto tiempo y enfrentarnos a muchas veces la irracionalidad de propuestas, de que uno tuviera que presentar una propuesta que era pulverizada por el voto de la mayoría, que en muchos de los casos se tomaba simplemente de esa manera porque ellos querían defender sus intereses de carácter sectorial o particular, generaba, ¿por qué no?, situaciones de desencanto, de decepción, de frustración, y posteriormente en otras imponernos con conceptos y con ideas que nos permitieron sacar una constitución bastante moderna, por ejemplo, del tema de las libertades de expresión y de prensa, que creo que es la constitución del mundo más garantista que se tiene. Eso ha sido también fruto de un trabajo y de un compromiso de varios convencionales que creyeron que era importante pasar ese tipo de normas para garantizar la libertad de prensa y de expresión, de la que habíamos padecido su carencia durante mucho tiempo y que incluso nos había llevado al silencio, a la prisión y a la tortura. Doctor, justamente sobre eso, la sombra de la dictadura está ahí, la tiranía de Stroessner está ahí cerca. ¿Cuál fue el papel de los derechos humanos para que ustedes puedan armar esta constitución? Fue transversal a prácticamente todos los temas. Yo creo que gran parte de esa constituyente y de esa constitución se basó fundamentalmente en no parecernos al pasado autoritario que todavía sobrevolaba como una gran sombra sobre el mundo político renovado que surgió del golpe de Estado de 1989. La democracia era una niña abandonada que nos dejaron en las puertas de nuestras casas unos militares que incluso también tenían una percepción de que la república construida por civiles no era una cuestión posible. O sea, construir una república de la nada, sin mapa, sin genética, sin historia, y hacerlo desde una constitución, ha sido para mí uno de los logros más trascendentales de esa constitución de 1992. El hecho de que pudiéramos diseñar una república con todas las deficiencias que pudieran haber surgido de cualquier tarea humana es realmente una razón de orgullo que nos moviliza y nos mueve a todos los que hemos sido parte de esa construcción de república como padres fundadores de lo que es la República Paraguaya actual. Ciertamente hay varias cuestiones con las que quedamos muy descontentos. Por ejemplo, yo había propuesto que existiera el balotaje o segunda vuelta. Paraguay es el único país de América del Sur que no tiene eso, lo que lleva a que la elección de un presidente por un solo voto pueda terminar colocando a alguien que puede ser legal desde el punto de vista constitucional y normativo presidente, pero no legítimo. De hecho, en las últimas elecciones Santiago Peña obtuvo casi menos de 1.300.000 votos, pero los votos sumados de Alegre más el voto de Paraguayo Cubas lo superaban más de 200.000 votos. Y esa tendencia viene desde el momento de las elecciones que fueron posteriores a 1992. Creo que uno de nuestros grandes fracasos fue no haber podido tener la mayoría
para poder pasar el balotaje o segunda vuelta en la Constitución. Ahora, si queremos hacerlo, deberíamos hacer una reforma constitucional, que es otro de nuestros temas pendientes en esta Constitución. También hay varios otros temas, por ejemplo, haber creído que podíamos construir un poder judicial independiente con un consejo de la magistratura y jurado de enjuiciamiento de magistrados, donde estuvieran representados todos los sectores que anhelaban y anhelan una mejor justicia, y nos hemos equivocado. El resultado ha sido realmente muy decepcionante, porque la justicia que tenemos deja mucho que desear. Doctor, ¿cómo se manejaban las presiones? ¿Existía algún tipo de presión considerando de que todavía los militares tenían cierto poder, tenían todavía, como usted dice, los reciclados del estronismo que rápidamente se pusieron la camiseta de la democracia? ¿Cómo se manejaban esas presiones, doctor? ¿Eran algunos años nomás los que transcurrieron desde el 89? Muy pocos años, y ciertamente un ambiente de ese tipo está lleno de eso. Había mucha presión, por supuesto. La sociedad presionaba por varios artículos. Yo recuerdo, era profesor de la Universidad Católica y nos llegó una nota del rectorado diciendo que deberíamos votar en una dirección determinada en la cuestión de la defensa de la vida. Y a mí me pareció un insulto que la universidad nos estuviera diciendo y recordando nuestro carácter confesional por un lado, nuestro estatus de profesor, y una velada amenaza que si no votáramos como ella nos decía, podía terminar con nosotros fuera del claustro académico. Finalmente, yo recuerdo en la reunión de profesores de la Universidad Católica que éramos constituyentes, había dicho que repudiaba por completo esa nota y que en ese momento renunciaba a ser profesor de una universidad que me quiere imponer cómo tengo que pensar y cómo tengo que votar. Había, por supuesto, también una interna colorada bastante importante. Un sector respondía a Luis María Argaña, que había sido el canciller de Rodríguez en esa época y ya estaba pensando en ser candidato presidencial de un bloque colorado. Él alentaba mucho a ese sector colorado para que se votara en una dirección determinada y se pasaran algunos artículos, como ese que estableció, por ejemplo, que los parientes de un presidente en funciones no pueden ser para nada candidatos a presidentes al futuro. O sea, eso se pasó exclusivamente para que ninguna de las hijas de Andrés Rodríguez pudiera ni pensar ser candidata a un cargo público. Pasó lo mismo con respecto a los dueños de medios de comunicación. Eso estaba dirigido completamente hacia la figura de Aldo Zucolillo, que también presionaba a través de las páginas de su periódico en la dirección de algunos artículos determinados. En 1992 se estableció que ningún propietario de prensa puede ser candidato a ningún cargo público en el Paraguay. Mucha gente me pregunta por qué yo no soy candidato a un cargo público y le digo porque estoy prohibido por la Constitución. Yo soy licenciatario de una radio que tiene un decreto presidencial y por lo tanto no puedo ser candidato a concejal, a intendente, a diputado, a senador, a vice y a presidente de la República. Eso nos demuestra que también había intereses sectarios y había artículos que se redactaron exclusivamente con nombre y apellido. Doctor, siempre la verdad que es un placer escucharte, pero tenemos que ir cerrando. Yo quiero pedir una reflexión final. ¿Qué hacemos con esta Constitución? ¿La mantenemos o cuál es el futuro de esta Constitución? No lo escuché la última parte. Y te pregunto, doctor, ¿cuál es el futuro de esta Constitución? ¿La debemos mantener o debemos pensar ya en una nueva? Debemos conocerla y para conocerla debemos amarla. Como consecuencia, esta es una gran desconocida. Si usted para a un estudiante de derecho, a un abogado y le pregunta sobre ella, no va a entender. Imagínense que hay artículos en donde hay errores de carácter gramatical en la redacción. Yo recuerdo haber dicho en la comisión, no se puede repetir dos veces una misma idea. El artículo de la no reelección presidencial tiene un error gramatical, donde dice, el presidente y el vicepresidente de la República electo un 15 de agosto durarán 5 años improrrogables. Y posteriormente, en el mismo texto dice, no podrán ser reelectos en ningún caso. Yo recuerdo, le dije al doctor Pacielo, ¿qué falta hace repetir dos veces el mismo concepto? Ya está claro
que no pueden ser reelectos. Y recuerdo muy bien el doctor Paciello, que fue profesor mío en la Facultad de Derecho UNA, me dijo: Benjamín, hay que ponerle 3 llaves a esa puerta. Y si fuera posible dibujar, tendríamos que dibujar, porque después de los 10 años en que se puede enmendar o reformar esta Constitución, habrá un presidente que interpretará este artículo a su conveniencia y pateará este artículo. Dicho y hecho, el primero que lo pateó fue Nicanor Duarte Frutos, el segundo que lo pateó fue Fernando Lugo, el tercero que lo pateó fue Horacio Cartes. Ese artículo, con ese error gramatical, sin embargo, no fue suficiente para decirles a los que desean ser reelectos: usted no puede serlo, usted tiene una cuestión de improrrogabilidad y no puede ser reelecto en ningún caso. Lo lamentable también es que algunos constituyentes que pasaron esta norma y que fueron profesores de la universidad se encargaron de interpretar eso de manera favorable al que quiso violar la Constitución, lo que también me demostró de que realmente la Constitución hay que cuidarla permanentemente, incluso de algunos de sus redactores. Doctor Benjamín Fernández, abogado, te agradecemos muchísimo esta participación. De verdad, algún día tenemos que sentarnos y hablar mucho más tiempo sobre estas experiencias que tuviste. Y como padre, la verdad que te agradecemos también, padre de la Constitución, ¿verdad? Te agradecemos el legado que vos y los constituyentes nos heredaron, Huguito. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Bueno, como diría ya también el doctor. Agradecido, doctor. Por favor, ha sido un verdadero gusto recordar a nuestra Constitución y espero que este día feriado sea la oportunidad para insistir de que hay un mandato constitucional, que la Constitución deba ser conocida desde el kindergarten, desde los primeros años de formación, hacer que incluso sea partícipe el que va a constituirse en ciudadano a los 18 años, para que llegue sabiendo cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes, y que por lo tanto demande y exija su condición de ciudadano y no se quede en la condición de idiota de la que hablaban los griegos cuando alguien se desenganchaba de lo que significa su rol ciudadano. Gracias por esta oportunidad y espero que nuestra Constitución sea conocida para que posteriormente sea amada.